Bueno, otra vez estamos aquí, Sergio y yo, Fernando, y como habíamos dicho en el episodio anterior sobre las adaptaciones literarias, empezaremos con Pedro Páramo de 1966, igual como antecedente, pues creo que no hay mucho que decir, el escritor es Juan Rulfo, un gran fotógrafo, y bueno, fotógrafo y escritor. Representa un poco del realismo mágico, en fin. Eh, esta película de 1966, la adaptación, fue dirigida por Carlos Velo. Es una producción en blanco y negro, mexicana. Y bueno, aquí pasa algo muy curioso, ¿no? Quien realizó el guión fue Carlos Fuentes, Carlos Velo y Manuel Barbachano. En lo personal no me gustó la adaptación. Pedro Páramo, escrita por Juan Rulfo, el libro, la novela, es buenísima. Digo, como habíamos dicho en el episodio anterior, pues fue súper acogido literariamente hablando la novela, y ha sido una de las mejores obras hispanoamericanas y mexicanas y latinoamericanas, pero no sé, la producción cinematográfica definitivamente estoy completamente en contra de ella, porque seguramente los que leyeron Pedro Páramo sabrán que la esencia, lo mejor de la novela tiene que ver con esta idea de los fantasmas, la muerte en México, todo esto mágico, ¿no? Que pinta alrededor de Comala. Esta otra idea de todos somos hijos de Pedro Páramo, hay millones de análisis respecto a este tipo de, de, de cosas. Incluso pasa algo muy curioso, no sé, me podrías desmentir, Sergio, respecto a que Juan Rulfo también estuvo dedicado parte de su vida en el cine, entonces le gustaba bastante el cine. No creo que esto haya sido una especie de homenaje. ¿Por qué? Porque en Pedro Páramo sí se habla de las rancherías, se habla del caciquismo, perdón, se habla del amor platónico, la muerte, el realismo mágico, pero la película se queda súper corta respecto al libro, respecto a la novela. Hay cosas que yo no, perdón, además de lo que ya vimos en los episodios anteriores, de que cambien a los personajes, estoy completamente en contra, pero también el enfoque respecto a esta película está centrada principalmente en el caciquismo, la revolución, que en realidad en lo sustancioso dentro de la literatura, ¿no? Si no, en todo caso, hubiera pertenecido al género de la revolución, bueno, a lo que se le conoce como la literatura de la revolución en México, pero no fue así, ¿no? No se considera como los de abajo de este tipo de cosas. Y por ejemplo, sí hablo de la novela de Mariano Azuela, de los de abajo, pero por ejemplo, se queda súper corta en esta idea del amor platónico que tiene Pedro Páramo con Susana San Juan, se adelanta en las escenas, contrario al libro, ¿no? O sea, ya plasmando la adaptación. ¿Por qué? Porque desde el principio que te digan que todos están muertos, tú te quedas, ¿qué? ¿Qué? Eso es parte de la mitad del libro o ya casi llegando al final del libro, cuando te vas dando cuenta que no es así, que no están vivos, ¿no? Hay cosas importantes que omiten, por ejemplo, esta otra visión del incesto entre hermanos que la novela menciona, que en algún momento es como una remitificación, una reactualización, como se le llama en la literatura, respecto a un tema universal, como son los mitos. Igual, ¿no? Sobre todo, no hay nada fantástico, no hay nada que represente como tal a la obra literaria, sobre todo los puntos fuertes. Y simplemente, pues como ya dije, ¿no? La literatura, la esencia de la literatura de la novela se hace a un lado.
La forma en la que está escrita la novela es buenísima. ¿Por qué? Porque tú como lector te quedas intrigado y la película es todo lo contrario, ¿no? Recuerdo que dije, la tengo que terminar de ver porque es una obligación. Porque quiero saber Y, si hay un punto de rescate de la película, pero desafortunadamente no. Se queda, yo creo que sería una estrella si la calificara Play Store o App Store. y curiosamente, Juan Rulfo, o sea, venía de esta historia de hacer guiones de cine. Y Emilio el Indio fotografía, ¿no? Fernández, También ajá, es y como fotografía. Emilio el Indio Fernández es gracias a Juan Rulfo. O sea, Juan Rulfo le escribía los guiones de las películas de Emilio el Indio Fernández, que fue esta figura mítica del cine mexicano de los años 50 y 60. O sea, que fue un actor de calidad. Y que curiosamente, Pedro Páramo es la única novela escrita en su totalidad por Juan Rulfo. O sea, es su única novela. Tiene otras, tiene cuentos cortos y tiene El Gallo de Oro. Pero justamente, tiene esta historia de que es su novela más conocida. Es como si pudiéramos ponerle el One Hit Wonder dentro de la música. Es la historia más conocida, porque todo el mundo recuerda esa frase, he venido aquí a buscar a mi padre. O sea, el llamado. ajá, un tal llamado Pedro Páramo. Entonces, se te queda esa frase grabada en el imaginario colectivo, en donde Y así precisamente, comienza la novela, de hecho. exactamente, y así comienza. Y es ese imaginario colectivo que maneja bien el realismo mágico, que tiene otros expositores como Carlos Fuentes en su novela Aura, y Gabriel García Márquez con pues, 100 años de soledad. Y Rayuela ay, se me fue el nombre, Julio ¿quién Cortázar. escribió? Ándale, Julio Cortázar. Pero ahí difiero, porque Julio Cortázar, bueno, pertenece más al boom, ya de los 50, Uh-huh. realismo mágico. Pero pues lo consideran dentro de esa línea divisoria, como dirían, en el borde Se encuentra de en lo el que es. límite, porque lo que Ajá. retoma Cortázar prácticamente del realismo mágico es esta esencia de lo fantástico, de la literatura fantástica, que va de la Y, mano just, un poco con el realismo mágico. ajá. Y justamente esta película de Pedro Páramo no es la primera adaptación que hubo de una novela de él. Hay otra película, por ejemplo, que hizo con Juan José Arreola. Este, Todas las películas de Emilio Lindio Fernández las hizo junto con Juan José Arreola. Y luego en 1964 hizo una película que se llama El Gallo de Oro, en donde justamente, sí, Valentín Elizalde se llama El Gallo de Oro por esta película. O sea, le gustó tanto el personaje que se hizo llamar así, que está dirigida por uno de los mejores directores mexicanos, Roberto Gabaldón, con un guión escrito por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, que eso no lo sabía yo, pero Juan Rulfo, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez hicieron el guión de la película El Gallo de Oro, o sea, en esta colaboración en el año 64. Y luego, en el 72, dirigió, junto con Alberto Isaac, los cuentos de Anacleto Morones y El Día del Derrumbe, que precisamente están en El Llano en Llamas, que él mismo escribió. O sea, como fotógrafo y como guionista es muy bueno, Juan Rulfo, pero justamente la película quedó a deber bastante, porque a pesar de que él tuvo contacto con la película, y que muchos personajes salen, muchos buenos actores salen en la película de Pedro Páramo, no logra levantar, porque no sé qué fallo ahí que el cine mexicano no pegó en esta época, bueno, en esa época, o más bien era que habían películas muy cómicas. Hay que recordar que los años 50 y 60 pues eran las películas de Pedro Infante, toda la trilogía de Pepe el Toro, Los Tres García, Torito y todas esas historias, era lo que llamaba la atención. El cine mexicano con mariachis y cantando. No tanto una película dramática como Pedro Páramo o otras películas que justamente no pegaron por no ser de un corte cómico. Es que
es precisamente lo que mencionamos, ¿no? El tema de la revolución realmente en México a muchos no nos gusta, incluyéndome. O sea, por ejemplo, en la literatura, considero que hay muy poca literatura que en lo personal me guste. Por ejemplo, solamente Cartucho de Nelly Campobello, igual en el cine. O sea, tienden a ser muy lentas las películas cuando tu público está más acostumbrado a algo popular. Ujú, exactamente. E incluso lo que decías, ¿no? Yo recuerdo que cuando vi la película, López Tarso, o sea, crecimos con López Tarso como actor en teatro, en cine, en telenovelas, y es gran actor en los tres ámbitos. Pero si realmente tú piensas que tiene el papel de segundo, de mano derecha de Pedro Páramo, él es el único que logra rescatar un poquito la actuación, pero es justo lo que tú decías. Cuando solamente tienes a un actor que sabe lo que hace, no puedes levantar toda la producción, la obra literaria. ¿Por qué? Porque una sola persona no puede levantar simplemente esto, a pesar de que hay escritores buenos, ¿no? Como guionista, o sea, tal vez no fue Juan Rulfo, pero sí fue Carlos Fuentes. Que No. justamente te digo, Carlos Fuentes, a mí me encanta Aura de Carlos Fuentes. O sea, Carlos Fuentes de sus últimas novelas, de hace unos años, pero no me acuerdo cómo se llama, y debo tener el libro, pero es una novela histórica que él hizo, que también es muy buena. Y por ejemplo, hay que recordar que esta película de 1967 de ¿No es Pedro la Páramo, región más transparente? sí, ándale, la región más transparente. Bueno, y te decía, esta película de Pedro Páramo está dirigida por un actor norteamericano, o sea, por John Gavin, o sea, todo el mundo recuerda a John Gavin por las películas de los westerns americanos, y nada que ver, o sea, con esta película de Pedro Páramo no le hace justicia, ni siquiera se acerca, ni siquiera la puedo llamar adaptación, o sea, no puedo, porque López Tarso se aventó un papel hermoso en Macario, que inclusive estuvo nominada al Oscar, o Pedrito Fernández, no, Pedro Fernández, Pedro Infante, con, con el Indio Tizoc, son papeles muy buenos que también vienen de libros muy buenos. Y ves esta adaptación de López Tarso con Pedro Páramo que la verdad no quedó. O sea, nada que ver con Macario. Entonces, También hay es que, hay un... que, hay que ver que Pedro Páramo está súper idealizada, está en un pedestal como obra literaria. Entonces, cuando tú te enfrentas a algo de calidad, obviamente esperas ver, ya sea en otra representación artística, ya sea cine, ya sea teatro, ya sea incluso pintura, esperas algo de calidad. Yo creo que Ajá. ese fue el tema, ¿no? Que tú llegas con una expectativa frente a algo que ya está hecho y esperas que se haga, ya sea por homenaje, ya sea por lo que quieras, vaya, ¿no? O sea, de los Juegos del Hambre, como decíamos en la parte anterior, no esperas tanto literariamente hablando, pero por la forma en la que está escrito. Pero de Pedro Páramo sí, porque precisamente por toda esta cuestión literaria, esta sustancia, los recursos literarios que tienen, que no los puedes olvidar. ¿Por qué? Porque hasta los niños de secundaria, ¿no? Les gusta Pedro Páramo, Sí, es porque que es por una esta idea novela de que la nos pone a muerte. leer. Entonces, no sé, son perspectivas que tú dices, esperas algo igual. No sé, la verdad es que creo Ujú. que incluso ya le dedicamos mucho tiempo a la adaptación. Lean el libro, de verdad, lean la novela y si quieren, pues, si se quieren arriesgar a ver si les gusta el cine mexicano, otra vez volvemos. No esperen lo que nosotros, ¿no? Simplemente no cometan el mismo error de esperar algo grande cuando no lo hay. Entonces, pues, pasemos a Viaje al Centro de la Tierra. De Julio Verne, así que tú inicia. Y para no irnos tan largo, esta adaptación, bueno, no, yo inicio. La verdad es que la película, hay dos películas. Viaje al Centro de la Tierra, que es del 2008, la película, que es con La Roca. No, perdón, esa es la segunda. Con Es Brendan Fraser. con Brendan Fraser, el de la momia. Ajá.
¿sí, verdad? Sí. Y Sí, George Brenda, Selva. ajá, exactamente. Brenda Fraser se me hizo que volvió al panorama porque él ya no había hecho películas, porque engordó mucho y ya nadie lo contrataba y todo eso. Y hizo el viaje al centro de la Tierra y yo siento que hizo un buen papel. O sea, lo volvió a poner en los reflectores. Y como que se le volvió a subir y él ya no estuvo en la segunda parte, en el Journey 2, por este tipo de licencias literarias que precisamente no, con los derechos y todo eso, pues no pudieron llamarlo de otra forma más que Journey 2, y pues su papel lo ocupó La Roca. Pero volvamos a la película. La película tuvo una muy buena mercadotecnia, o sea, había espectaculares por todos lados, se me hizo una muy buena adaptación, mete de muchas partes de las demás novelas de Julio Verne, y sobre todo que Julio Verne fue un visionario. Yo siento que Julio Verne fue el Stanley Kubrick de la literatura de esa época, porque hay muchísimas historias y todos vamos a recordar La Vuelta al Mundo en 80 días, que esa película y ese libro pues son icónicos de él, y que justamente hay una película norteamericana en donde nuestro buen llamado Mario Moreno Cantinflas ganó un Globo de Oro por esta película. Aunque tú me veas con cara de rara, de rara, para mí Cantinflas sí fue un buen actor, pero pues cada quien. Bueno, Entonces, chiste local, lo interrumpo para hacer la aclaración que no me gusta el humor de Cantinflas, no me gusta ni como actor ni como cómico, pero populismo, ¿no? ¿Qué puedo decir ante ello? Simplemente es un fenómeno popular, entonces, pues no, aparte de que realmente no lo considere 100% mexicano, es como de esa idea en la que te norteamericanizas como personaje, como personalidad, realmente no siento que sus raíces sean 100% mexicanas, pero no sé, cada quien. y luego otra de las cosas es que esta película de Viaje al Centro de la Tierra no es la primera adaptación que hacen de esta novela. Y Julio Verne, por lo mismo que fue un idealista, un realista, que manejaba muchos conceptos muy adelantados a su época, es que estas novelas son fáciles de digerir, pero a la vez tienen cierto grado de complejidad, porque son novelas fantásticas y la película estuvo muy bien adaptada, pero dentro de esa misma fantasía, siento que la película queda un poquito a deber. Sin embargo, el guión y todas las actuaciones y todo, fueron buenas. No es una película así que digas, wow, como El Señor de los Anillos, que fue ganadora de Oscar ni nada de eso, no estuvo ni siquiera nominada, pero la película volvió a poner a Julio Verne en el ojo del huracán, tanto que pues se hizo una segunda parte, Journey to la Isla Misteriosa, en donde habla de los demás libros de él mismo. Y yo siento que a esta película, si tuviera que darle una calificación, como dijiste ahorita, de Google Play, yo le daría unas 3 estrellas y media de 5. O sea, por todo lo que, por todo lo que englobó la película. Y sobre todo que es una película que si lo hubieran filmado en los años 50 o 40, no se hubiera podido hacer. O sea, la tecnología que se usó y todo eso ayudó muchísimo a que la película pudiera realizarse en esta época y no antes. Que bueno, yo concuerdo y difiero en algunas cosas con tus comentarios. Por ejemplo, concuerdo en que sí, Julio Verne efectivamente fue un visionario, aunque déjame corregirte, su género realmente no ha sido el fantástico, es la ciencia ficción. Pero, no sé, yo la verdad le pondría media estrella más a la película, a la primera, 4 estrellas, y yo creo que 2 estrellas a la segunda parte. Ahorita te digo, bueno, les explico por qué, ¿no? Eh, Viaje al centro de la Tierra y la isla misteriosa, como conocemos, no son realmente adaptaciones. ¿En qué sentido? En el que esperamos una fidelidad dentro de la obra literaria. ¿Por Es una qué? adaptación libre. Ajá, exacto. Bueno, tú que conoces más estos términos de cine, es una adaptación libre. Trata sobre los temas que Verne retrata en Viaje al centro de la Tierra,
pero no es realmente Lidenbrock, ¿no? Que es el personaje principal, el científico, pero pasan cosas que a mí me agradan. O sea, la verdad es que también tiene que ver muchísimo con la empatía que tengo con Brendan Fraser. La verdad es que tengo más empatía hacia Brendan Fraser que hacia La Roca, porque pues crecí más con Brendan Fraser que con La Roca. Y aparte de simplemente porque, bueno, ¿no? Eh, Me gusta esta idea en la que se cuestiona a Verne. ¿En qué sentido? En el que en la película estás cuestionando al autor de si es real o no es real. Eh, Tocan el tema de los vernianos, que así se le conoce al grupo que cree en la vida real que existen sus teorías. Y bueno, ¿no? También hay similitud entre Brendan Fraser y Leidenbrock, o el profesor Leidenbrock, ¿no? Por ejemplo, que pues ambos viajan al centro de la Tierra a través de, bueno, con sus sobrinos, perdón. Y también que pues hay ciertas similitudes en los personajes, ¿no? Por ejemplo, hay una escena en la que Brendan Fraser está dando clases de geología a sus alumnos y nadie le presta atención, nadie. Entonces, realmente él sigue dando su clase, ¿no? O sea, no se afecta, no se enoja. Y el profesor Leidenbrock tiene esta misma característica. También que pues realmente es el viaje del tío con el sobrino. Siento que eso fue como una intertextualidad o llamémoslo así como un interartístico, ¿no? Con los símbolos de la película, personajes, características. La intertextualidad en la literatura pues refiere precisamente esto, esta comunicación entre una obra literaria y la otra. Entonces, en esta parte de Viaje al centro de la Tierra pasa eso. O sea, ¿en qué sentido? En el que se habla precisamente de Julio Verne, de Viaje al centro de la Tierra. Literalmente tienen el libro en la mano con los mismos símbolos, tienen el mismo libro como si fuera una guía de viajes. Vaya, que también en el mundo de viajes es muy común. La verdad es que la isla misteriosa, yo creo que de esas 3 estrellas o 2 que le había dado, la bajaría una. Ya me acordé por qué. En la isla misteriosa retratan más esta onda de los viajes, de la literatura de viaje, porque mencionan a varios autores y siento que la película no concluye con nada. Por ejemplo, se habla de Julio Verne, de Jonathan Swift y de Luis Stevenson, ¿no? Con Julio Verne de La Isla Misteriosa, con Jonathan Swift de Los Viajes de Gulliver, y juntan las 3 obras en una isla. Entonces, también hablan de, bueno, en La Isla Misteriosa también se habla del Capitán Nemo, de Atlantis, ya sabes, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino. Entonces, realmente no hay una conexión. La única conexión entre la primera parte y la segunda parte es que quien inicia la búsqueda, pues son bernianos, ¿no? O que vienen de familia de bernianos y se terminan convirtiendo en uno. Entonces, el hecho de hablar de todos los libros de viaje, bueno, no todos, ¿no? Porque obviamente faltaron de Verne, no se habló de nada. Incluso en la historia del cine hay una obra de Julio Verne en el cine que es un clásico que es imperdible, que es Viaje a la Luna. Y también pasa algo muy curioso, ¿no? La confirmación apenas la noticia que hubo de que, pues sí, Verne es como bien dices, un visionario en el que muchísimas cosas que él predijo pues ya están sucediendo, ¿no? Algunos lo llaman incluso profeta. Pero lo que pasa es que salió una noticia hace un par de días, hace unas semanas, respecto a que ya se encontraron especies marinas dentro de un cráter de un volcán. No sé si viste esa noticia, en la Vi que hace poco encontraron algo. rayas, encontraron tiburones martillo. Entonces, literalmente eso para la ciencia fue un boom, porque tiró esta idea de que en un cráter volcánico activo no puede haber vida. Y pasa No, algo así en Viaje en el centro de la Tierra, o sea, si hay tiburones dentro del volcán. y aparte, como decían, por ejemplo,
varias de las ideas de Julio Verne, como los helicópteros y todo eso, o sea, son modelos, El submarino, que fue en la el Segunda Guerra submarino, Mundial. exactamente, o sea, son creaciones que llegaron a realizarse materialmente, o sea, mucho le debemos a Julio Verne, o sea, aunque a ti no te gusta La Vuelta en el Mundo en 80 días, a mí me gusta, vi la actuación de Cantinflas y pues me gustó. No, me gusta Julio Verne, lo que no me gusta es Cantinflas, ¿no? Pero Bueno, pues bueno, incluso pues como tip, ¿no? O sea, yo empecé a leer, me acerqué a la literatura en la primaria por Viaje al Centro de la Tierra, entonces realmente súper recomendable, incluso como literatura infantil, también por eso está minorizado Julio Verne, pero pues bueno, pasemos con la última obra que seguro nos vamos a extender más, que es Orgullo y Prejuicio. y ese es tu mero mole. Mero mole. La verdad es que no sé, ustedes opinen, comenten. Yo he tenido una pelea casada respecto a las adaptaciones. ¿Por qué? Porque muchos adolescentes, ahorita ya algunos son adultos jóvenes, aplauden la adaptación del 2005 de Orgullo y Prejuicio con Keira Knightley, pero honestamente yo no considero que sea la mejor adaptación. Yo considero que pues la mejor adaptación es la de la miniserie de la BBC. ¿Por qué? Bueno, las voy a comparar, ¿no? Keira Knightley, me gustan muchísimo sus películas. Es una actriz que justamente mencionábamos con Emma, ¿no? De cine de época. ¿Por qué? Porque ella representa a Ana Karenina, representó a todos estos personajes históricos ingleses, porque no solo protagonizó a Elizabeth y a Ana Karenina, también hay otro personaje que no recuerdo su nombre, pero que también salió en una época precisamente de la monarquía inglesa. No recuerdo cómo se llama la película ni su personaje, pero pues ya es un personaje que para la producción pues ya, ¿no? Ya era súper conocida por todos los que crecimos en esa época. Entonces, la miniserie de la BBC de 1995 con Colin Firth y Jennifer L. Incluso sale Helena Bonham Carter. Bueno, en esta, por ejemplo, pues aprecia un presupuesto más alto que incluso la de Keira Knightley, ¿no? Y también es más fiel en qué sentido, en el que hay un personaje que yo recuerdo muy bien. Leí Orgullo y Prejuicio, yo no tenía el libro, fue en mis primeros semestres de la facultad. Literalmente entre mi mejor amiga y yo nos compartimos la novela. Era una edición súper vieja, ya toda rota, pero era una muy buena traducción de la UNAM. Entonces, odiamos a la madre cuando la leímos, ¿no? De esas personas súper expresivas, que irradiaba en lo metiche, etcétera, ¿no? Escandalosa, etcétera. Entonces, el personaje de su madre de la adaptación del 2005 la considero menor a la de la adaptación de 1995. ¿Por qué? Porque no fue tan escandalosa realmente. O sea, sí fue escandalosa, pero no hubo como esa exigencia de actuación que tienen algunos actores, ¿no? Lo que comentábamos hace rato con los Juegos del Hambre, del papá de Elizabeth. Sí es un hombre pasivo, pero no tan pasivo como lo hace el actor. Y yo considero que es un muy buen actor. También, ¿qué otras, no? No sé si algunos me linchen, porque pues voy en contra de estos tipos de análisis que han hecho. Pero, por ejemplo, no sé, el guión del 2005 hay una parte en la que tiene escenas innecesarias, ¿no? Volvemos a este tipo de adaptaciones que hay escenas innecesarias, pero no prestan atención, perdón, a otros elementos. Por ejemplo, en la novela hay una reunión entre Georgiana,
la hermana de Bingley y Darcy, ¿no? Y sus tíos. Y esta parte nunca la pasan, o sea, es cuando Elizabeth llega al condado de Derbyshire y tiene contacto directo con Georgiana. Y en la película realmente se conocen en la visita, pero no, no reflejan este tipo de comunicación en la que ambas simpatizan. También, cosa que la adaptación de 1995 sí tiene, ¿no? La declaración de Darcy. Yo me acuerdo que cuando vi la película por primera vez me quedé, ¿qué? ¿Qué? Esto no es posible. ¿Por qué? Porque siento la declaración que, bueno, en el arte muchos consideramos que el espacio, el lugar es muy importante, ¿no? A veces, igual en la literatura, el lugar, el clima, te dan una cierta ambientación. Y siento que la adaptación del 2005 la hicieron súper melodramática. ¿En qué sentido? En el que pues, es en un parque súper lluvioso, ¿no? Darcy va y se le declara, que prácticamente es la mitad de la declaración, incluso yo misma entiendo, no le van a dedicar 6 páginas completas de un guión dentro de la película, por lo mismo del tiempo, pero no es el lugar, ¿no? O sea, el lugar de la declaración es en la casa de su primo de Elizabeth. Eh, entonces, no, realmente, la película fue hecha para los fans, para este público infantil adolescente. El fandom, como le dicen actualmente. Me refiero a estos niños, niñas, adolescentes prepubertos de 11, 12 años. Para que ¿Por se qué? ilusionaran con el amor. Ajá, porque vaya, ¿no? Con lo que crecimos con Disney, ¿no? Esta idealización de un romance. Pero, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque hay un beso al final. Cosa que en la novela jamás hubo un beso, ¿no? Contrario con Emma, que ahí sí hubo un beso, en Orgullo y Prejuicio nunca hubo un beso. Entonces, el beso de la escena final es el plus, es justo para lo que el espectador quiere ver, vaya, lo que hablábamos, ¿no? De Titanic. Pero no es una producción buena, la escenografía es mala, lo único grandioso fue la casa de Darcy. Pero contrario a la adaptación de 1995, ¿no? Que entiendo, o sea, son 6, 7 capítulos de 1 hora, por algo se le Yo, llama miniserie de la BBC, y acá contra unas 2 horas y media que me parece que dura la película. Pero aún así siento que pudieron haber quitado partes que realmente no eran tan necesarias. Y no sé qué opines tú, ¿no? Respecto a esto. En 1900, hay algo que sí es importante mencionar. La verdad es que la escritora del diario de Bridget Jones comentó que ella escribió en algún momento, en alguna entrevista, que ella hizo una comedia de Orgullo y Prejuicio. Por eso Bridget Jones se le conoce como una comedia romántica. Pero esto es lo que me parece muy genial y muy gracioso dentro de estas casualidades. No sé si realmente haya sido una casualidad, es lo más probable, en la que Colin Firth protagonizó el papel de Mr. Darcy en la miniserie de la BBC y en Bridget Jones también. O sea, Hugh Grant jamás fue la pareja para Bridget Jones, pero fue realmente Mr. Darcy, ¿no? Que se concluye que en la última edición, que es la del bebé de Bridget Jones. y justamente, de hecho, creo que hay un gag en la película de Bridget Jones en donde le dice Bridget Jones a a Colin Firth, ay, sí, tú eres Mr. Darcy, o sea, en un tono así muy sarcástico, así tipo gag. Entonces, hay que recordar que estas historias de Jane Austen, o sea, son muy queridas en Inglaterra, o sea, y que la gente tiene que Las tener consume. las consume y tiene cierto nivel de, de renombre ella, o sea, es una escritora muy reconocida, o sea, que no cualquiera puede agarrar sus novelas y hacer una adaptación, porque son novelas que son de época clásica
y que son historias de culto, o sea, que son historias que perduran por todo el tiempo. O sea, yo a lo que me refiero es que esta película de Orgullo y Prejuicio, sí, a lo mejor es de las más conocidas de Jane Austen porque fue de la más comercial la película acá en cuanto a Estados Unidos, pero no se parece nada a lo de la BBC. O sea, la BBC es como lo mejor que hay en Estados Unidos, perdón, en Gran Bretaña, Inglaterra. en Inglaterra, ajá. Y la BBC tiene esas eh, producciones muy buenas como, ¿cómo se llama? Doctor Who, Mr. Bean, otras series. O sea, la BBC es como la NBC en Estados Unidos, para que se den la idea. O sea, es nuestro canal 11, como quien diría, acá en México. No, es Pero mejor todavía, sí, muchísimo ajá, mejor. eso es lo que voy, pero es 1000 veces superior a ellos. Ahora, la BBC, cuando haces una producción británica, pues tienen que supervisarlo y todo esto. Aquí la bronca creo que fueron actores que sí son mitad, o sea, la producción americana con Inglaterra y todo eso, y la historia a mí se me hizo muy floja en la película a comparación de la miniserie, que te puedes explayar en 6 episodios de 1 hora a comparación de una película en 1 hora y media, que a lo mejor los actores no tuvieron el tiempo para desarrollar el personaje y no darle tenían que preponderar si iban a desarrollar el personaje bien o a darle el peso a la historia de amor. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Pues dependiendo, si tienes actores como Keira Knightley, y otros por ejemplo, Keira Knightley ya venía de hacer la película de, Piratas del Caribe. sí, Piratas del Caribe, que fue su obra más notable y que creo ha sido su mejor papel hasta la fecha. La pones en hacer Orgullo y Prejuicio, una adaptación, pues, de una novela cumbre e insignia de allá de Gran Bretaña, bueno, de Inglaterra, y la pones a ese papel. O sea, yo creo que le quedó grande. Entonces, no puedes tener a una superproducción y marcarla como superproducción y al final hacer un papel flojo, porque no es culpa del libro, no es culpa ni de la producción, es culpa de que no puedes hacer una obra grande literaria en 2 horas. O sea, no puedes hacerlo. Y sin embargo, la película se convirtió en una película de culto que hasta la fecha tiene esa idea romántica del amor entre los jóvenes y que la gente la sigue consumiendo y la va a seguir consumiendo, como Diario de una Pasión o Diario de una Pasión es The Notebook, ¿verdad? En inglés. Y había otra que se llama P.S. I Love You. Entonces, son novelas buenas, pero que la gente va a seguir consumiendo porque son novelas clásicas. Que O de hecho sea, es muy irónico, porque si lo viera Jane Austen, yo creo que se quedaría en shock, porque como en los episodios anteriores había mencionado, ¿no? Ella fue una transgresora como escritora en su época, o sea, simplemente por el hecho de ser una escritora mujer, por no casarse, por ir en contra de todos estos parámetros ok, o sea, tú eres la mujer más culta que no se quiere casar, que realmente no se casó por esto, o sea, por esta idea de me tengo que casar, entonces me caso. Al contrario, es muy parecida en cierta parte de Elizabeth, en el hecho de que ella creía que se iba a casar con el amor de su vida, que el amor de su vida resultó que no se termina casando con ella, que él sí se casa según los parámetros sociales y que se quedaron eternamente enamorados. O sea, volvemos al tema del amor platónico, pero Jane Austen ironizaba todo este romance, ironizaba todas estas normas de su sociedad que tenía que cumplir. Y es precisamente lo que todo este fandom alude a ella, ¿no? O sea, esta idea de, ay, Elizabeth, Mr. Darcy, por este romance tan idealizado, es precisamente que Mr. Darcy se vuelve el crush literario de muchas mujeres, ¿no? Igual, o sea, simplemente tú lo ves en el grado en el que literalmente en Bridget Jones, ¿no? O sea, yo crecí viendo Bridget Jones porque Mr. Darcy les gustaba a mis tías y realmente ni siquiera supieron que Mr. Darcy es una actualización
de Jane Austen. Entonces, todas estas heroínas con sensatez y sentimiento, con orgullo y prejuicio, con Emma, es una ironía respecto a todas estas novelas rosas y a todas estas costumbres que en Inglaterra se tenían. Porque tú como mujer no te podías casar con alguien de sociedad más alto, ¿no? No podías aspirar. Si tú no sabías quién eran tus padres, es decir, si eras huérfano o bastardo, no te podías casar con alguien aunque fuera tu igual socialmente. ¿Por qué? Porque tus antecedentes, ¿no? No saben qué antecedentes tuviste, como tipo tu linaje, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a mezclar contigo si no sabemos realmente cuál es tu linaje? Entonces, todo este tipo de cuestiones sociales, ella lo retrató a modo de ironía, a modo de burla. Entonces, es muy curioso cómo el fandom termina desvirtuando realmente el contexto social del autor, ¿no? O incluso su intención. Pero yo siento que también el fandom de cierta manera ha ayudado a que la gente se interese por lo antiguo. O sea, simplemente no lo veo tanto como fandom, sino lo veo como una adaptación generacional. O sea, si nuestros padres vivieron con una historia, a nosotros nos tocó vivir otra historia, a nuestros hijos y a nuestros nietos nos va a tocar ver otra historia adaptada. La esencia es la misma, solo cambia el contexto. Pero es que también De... estamos olvidando la globalización, porque Ujú, nuestros padres no crecieron con un mundo globalizado, a diferencia de los 80s para acá. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, 80s, 90s, más que nada 90s, en el ujú. que tú puedes ver las películas de Estados Unidos más fácilmente, las de Inglaterra, las adaptaciones, todo este hecho sí te marca, ¿no? Simplemente que puedas encontrar un libro, ¿no? No sé, no me voy tan lejos. El que comentábamos de Susan Collins de Balada de Pájaros y Fuego, tú si ya lo buscas a un mes y medio de que literalmente lo lanzaron a la venta, ya está en PDF gratuito, ya está en Mobi para el Kindle, ya está en EPUB. Entonces realmente ya estás en un mundo en el que sí existe cierto determinismo social, no al grado de la época de Jane Austen ni de Julio Verne ni de este tipo de autores, pero tú, si realmente estás interesado, puedes acceder más fácilmente a este producto, ¿no? Que es cierto lo que dices. O sea, la película del 2005 hizo que todos voltearan a ver a Jane Austen y la empezaran a leer, que es lo que ha hecho el cine a Y que favor de la justamente, literatura. ajá, y que justamente es el punto bueno, porque por ejemplo con Harry Potter pasó lo mismo. Hicieron las películas y luego todo el mundo, pum, a vender el libro. Y eso hizo que se hicieran más libros, porque como te decía, cuando se hicieron Harry Potter 1, creo que tenían solo hasta el cuarto libro o hasta el tercero. Tercero, Entonces, pero de hecho ni siquiera estaban seguros de que fuera a pegar como cine, como producto fílmico, ni siquiera estaban seguros. O sea, ya sabes, ¿no? Le apuestas a lo que vas a vender como Orgullo y Prejuicio del 2005, pero a un nuevo producto no sabes qué tanto vaya a pegar, ¿no? entonces, pues básicamente esa es una cuestión muy buena que tiene el cine, que ayuda a que la literatura repunte. Pero yo creo que como comentarios finales, yo sí siento que Orgullo y Prejuicio fue una producción más, es más conocida, la producción más conocida de Jane Austen y la adaptación cinematográfica, pues, que más peso tuvo, Y porque más apenas dominguera. ajá, y más dominguera. ¿Por qué? Más comercial, más bien, porque apenas Jane Austen, perdón, Emma apenas se va a estrenar, o se iba a estrenar. Se alcanzó a estrenar en Estados Unidos, creo. Y aquí en México, pues todavía no llega. Entonces, de obra, Sensatez y Sentimientos, también es una de las obras que ya se estrenó hace mucho tiempo. Si no me equivoco, salía Kate Winslet en esa, ¿no? La de Sensatez y Sentimientos, ¿no? Y Alan Rickman, Ajá, y que Alan era el Rickman, sí, coronel Brando. ajá, que Alan Rickman es el mismo es Severus Snape.
Entonces, Y para los que no son fans de Harry Potter, ajá, exactamente. Para los que no son fan de Harry Potter, Alan Rickman es el... Fíjate, curiosamente, ahorita me está cayendo el 20 que Alan Rickman, que es el que la hace de Snape en toda la saga, era un actor cómico. Alan Rickman era un actor súper cómico y tuvo su primer papel serio con Harry Potter. Pero y bueno, de hecho después de Harry Potter evolucionó un montón como actor, porque tiene ujú. la película de los Jardines del Rey. O sea, ya se hizo tan buen actor que era multifacético en géneros o multigenérico, ¿no? ¿En qué sentido? En el que ya podía hacer papeles de comedia, de drama, incluso creo que se aventó papeles del teatro. Entonces, la verdad es que evolucionó como actor a incluso poder hacer cine de época, como en Los Jardines del Rey, o en esta época un poco antes de Harry Potter de Sensatez y Sentimientos. Y que justamente te digo, adaptar novelas de época, hacerlas en cine, o sea, es un pedo mundial porque requiere muchísimo presupuesto. Antes era muy fácil porque todo se conseguía fácilmente y ahorita ya todo lo tienes que recrear digitalmente, pero ahí te va. Si tú recreas digitalmente algo que es de época, no lo sientes natural, o No, sea, no se ve natural. Entonces, por eso que yo no veo la de Emma fue todo se tuvo que construir a manera artesanal. Es como la serie de The Crown de la de Netflix. que gastó La un serie, montón. ajá, la serie de The Crown de Netflix sí tiene parte digital, pero la mayoría es artesanal, todo construido artesanalmente. Y ha sido Entonces, de las series más caras en producción. ajá, justamente The Crown es una de las series que a pesar de que cambió su actriz principal, es una serie que pegó y que ha durado y que todavía sigue durando, que habla precisamente de todo este romance de la corona inglesa, o sea, el mundo que hay atrás de la corona inglesa. Que bueno, tampoco puedes atacar a la corona inglesa para los británicos. O sea, tiene más auge todavía o más poder la iglesia británica que digo, la iglesia, la monarquía británica que la monarquía española, ¿no? O incluso la monarquía griega. Entonces, bueno, más que griega, es más como de esta visión austrohúngara que todavía existe, o alemana. Entonces, a final de cuentas, es un símbolo histórico y como ya habíamos comentado, no te metas con sus símbolos históricos porque pues para ellos es súper importante y es algo que les aplaudo, ¿no? A Inglaterra, que son súper nacionalistas, cosa que aquí en México no. Pero bueno, ya a modo de conclusión, no sé qué es lo que quieras decir. Yo opino que sí vean sensatez y sentimientos, ¿eh? También que la vean, pero vean Orgullo y Prejuicio y compárenla con la miniserie de la BBC. Si tienen oportunidad de verla, no sé dónde se pueda ver, me imagino que en la página de la BBC. Está en Es, YouTube. bueno, la pueden buscar en YouTube. Si no hay miles de DVDs que pueden buscarla de Orgullo y Prejuicio, pero sí véanla y sobre todo, como les dije en todas mis participaciones pasadas, lean los libros. ¿Por qué? Porque leyendo el libro se van a dar cuenta de las falacias que hay al momento de hacer la película. Yo quedé súper decepcionado con el final de Jurassic Park. Todavía lo sigo odiando. O sea, la película Jurassic Park sí es muy bonita y muy buena y todo, pero cuando leí el libro me decepcioné de la película porque el libro nada que ver con la película. Que luego se redimieron. Y como dato curioso, el final de Jurassic World 2, o sea, la que acaban de estrenar hace poquito, es el final de Jurassic Park 1. O sea, es el final del libro. Entonces, ténganlo como dato curioso. Y el inicio de Jurassic Park 2, que es El Mundo Perdido, es el principio de Jurassic Park 1. Entonces, Hicieron sí, una traslocación horrible, ¿no? cañona, cañona. ¿Por qué? Porque cuando están matando a la niñita, que se la están comiendo los animalitos, eso sucede en la primera película. En el primer, Ahora no, sí, en la primera en película. el primer libro, perdón.
Y todo lo que Ya. pasa en Jurassic World 2, El Mundo Caído, en donde están subastando los animales y todo eso, aparece en el segundo, en la primera película. O sea, hay muchas historias que tienen que verlo. O sea, como les digo, no se crean todo que digan que es una secuela directa a Jurassic World. No, es un reboot. Entonces, y es un mejor reboot que las primeras inclusive. Pero bueno, ya como conclusión final, sí vean, por favor, todas las películas que hemos dicho en los 3 episodios y lean los libros, porque realmente los libros son de mejor categoría y te explican todo muchísimo de mejor manera que lo que son las películas, porque en la película siempre va a haber el elemento de ficción, siempre, porque es otra visión. A pesar de que el escritor haga el guión, va a diferir siempre y va a pesar más la visión del director que la del escritor, siempre. A modo de conclusión, lo único que les puedo decir es que literalmente se quiten prejuicios a la hora de que si leyeron el libro primero, quítense todos los prejuicios. Las adaptaciones, tanto en teatro como en películas, muy raramente van a ser fieles a los libros. Ya lo vimos en la mayoría de las novelas, no son completamente fieles. Quítense esta idea. ¿Por qué? Porque para empezar, la novela, en la mayoría, por ejemplo, en el teatro es más fácil porque el producto literario, el objeto literario, está hecho para ser representado, simplemente por eso. Pero cuando es una novela, por la cantidad es muy difícil que sea adaptable en el tiempo digerible, ¿no? Porque no podemos olvidar que ambas obras artísticas son hechas de acuerdo al sector del espectador. Y que, Entonces, no puedes esperar una película de 3 horas. Si se quejaron 3 horas con El Hobbit, no pueden hacerse más de 3 horas en hacer una película. exactamente. Y por ejemplo, algo chido que hasta ahorita me gustó mucho del Hobbit y del Señor de los Anillos es que Peter Jackson sacó sus versiones extendidas de las películas que curiosamente sí concuerdan bien con el libro. O sea, pero porque él iba enfocado desde el principio que voy a hacer una película de 5 horas y, y la voy a hacer porque la voy a hacer y porque la iba a sacar. Que claro, Ahora, también tiene sus debrayes en El Hobbit, porque pues no existe la personaje elfa, ¿no? uh-huh, ¿El Hobbit? Entonces, Lothlórien se llamaba. en este mundo de romantizar a los personajes porque es lo que más pega, lo que más vende, a final de cuentas, pues es esto, no se casen con la idea de que una película va a ser igual al libro. Lo vimos también Ajá. con Harry Potter, con un Corset of Child. ¿Por qué no? Cambiaron, metieron a una Hermione negra, precisamente por esta cuestión de Lo lo políticamente correcto. socialmente y políticamente correcto. Entonces, no se casen. Al final de cuentas, son adaptaciones, son pequeñas desviaciones, veámoslo así. Otras rutas, mundos alternos, ¿no? Como el cómic nos ha enseñado a ver. Y ya, principalmente es eso. Vean al producto artístico como lo que es, ¿no? Si es una película, aprecienlo como una película, no como en el libro no vino esto porque incluso es mentalmente más sano. Ajá, y justamente te digo, hay este dos tipos de adaptaciones, la adaptación fiel y la adaptación libre. Entonces, mucha gente se toma la licencia de la adaptación libre y no lo dice, o sea, no lo dice, o sea, uno se va con la finta del espectador de que es una adaptación fiel y luego bajan las expectativas porque resultó ser una adaptación libre. Y les voy a decir cuál es una adaptación libre. Tan fácil. Avengers. Toda la saga de Avengers son adaptaciones libres de los cómics, no son adaptaciones fieles. Entonces, suena muy duro eso, que lo diga, pero son adaptación libre, no es adaptación fiel. Es por eso que muchos decayeron con el ánimo con Endgame, porque no era lo que quería ver la gente. Y que inclusive para mí estuvo mejor Infinity War y está mil veces porque Infinity War sí está basada en el libro. Esa sí es una adaptación fiel. Y Endgame es una adaptación libre. Entonces, a pesar de que fueron filmadas juntas.
No, no, Entonces, incluso no podemos debrayar tanto, ¿no? O sea, el, el libro, el cómic, está sujeto en su mayoría de veces, lo digo en su mayoría de veces por el cómic, de un autor, ¿no? Pero, por ujú, ejemplo, en el cine está sujeto a la visión del diseñador de vestuario, del de música de acompañamiento, del director, del actor que se prepara para el personaje. Es un mundo de diversas versiones, ¿no? O de diversas interpretaciones, cosa que en la literatura no sucede. Si tú, a menos que sean diferentes lectores, pero es a través de una visión de un mismo autor. ah, y justamente, ya para cerrar este comentario final, tanto ha sido las adaptaciones que, por ejemplo, ahorita hay un fenómeno mediático muy bueno que es bueno, pues ya todos saben, Justice League, lo pidieron a gritos de que pues pasó todo este pedo del director, de que se suicidó su hija y tuvo que dejar el rodaje y hicieron un despapalle con Justice League, la Liga de la Justicia, y ahorita retomaron toda la versión del director, que esa sí está adaptada 100% a los cómics y no es una adaptación libre como la película que salió en el cine. Entonces, justamente hay formas de redimirse de buena manera, pero realmente yo sí les recomendaría que si quieren algo de calidad, primero vean el libro. Si lo que buscan es divertirse, vean primero la película y no se decepcionen cuando lean el libro, pero hay que ser muy neutrales y dependiendo de tu gusto. Si eres una persona que realmente no te gusta leer, no leas los libros, nomás aviéntate la película y punto. Pero no estés ahí diciendo de que, ay, es que no se parece y esto, porque te clavas con una cosa y pues realmente mejor velo como es, disfrútalo. Si es una adaptación cinematográfica, es una película que se adaptó y pues punto. O sea, disfruta las películas como son, porque jamás van a ser 100% igual que los libros. O sea, nunca van a ser igual 100%. Por más que las adapte el mismo escritor, jamás van a ser. Ya como comentario final sería ese, que vayan y disfruten las películas sin esperar mucho, y no se hagan altas expectativas, porque precisamente es eso. Si quieren algo bueno, lean el libro. Si quieren algo dominguero, vean las películas. Y bueno, esto ya sería para cerrar la última parte de estos 3 bloques de adaptaciones literarias en cine. Déjenos nuevamente sus comentarios y no olviden que por favor recomienden, ¿no? Si les gustó, si no les gustó, por qué, si les parecimos cansados, igual, ¿no? Estas variaciones de voz a veces, estas críticas de verdad nos ayudan bastante. Es un nuevo proyecto que tenemos para difundir lo que tanto nos gusta, la fotografía, el cine, la literatura y por qué no avanzar un poco más en este sentido. Y bueno, el otro episodio que ya no pertenece como tal a este bloque, abordaremos cómo escoger un libro, porque muchas veces no sabemos qué libro escoger, qué edición. A veces vamos a la librería o el profesor nos pide tal libro y tú llegas y te encuentras con un libro de 20 pesos, un libro de 100 pesos, uno de 250 incluso, ¿no? ¿Por qué no? Las ediciones de 400 pesos. Creo que es importante que sepamos qué libro comprar. Si realmente consideran que este episodio sea bueno, recomienden en los canales próximos abordaremos las fechas para este podcast y no olviden seguirnos y dejar sus comentarios. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en @SergioSánchezBH. Y @pespuntes de bibliomana. Igual aquí les vamos a dejar los links en nuestros Instagram y vamos a dejar links del canal de Spotify en donde se va a subir el episodio. Y pues en el Instagram TV vamos a subir los episodios también en video de estas 3 partes que hemos grabado. Y bueno, hasta luego. Así, hasta Gracias luego, por aguantarnos. así que los esperamos y pues que tengan un buen día, tarde, noche, depende de dónde nos estén viendo. Y pues nosotros estaremos avisándoles de los siguientes episodios. Bye.